Nuestros saludos y afectos por acá, Luis Peñalver Bermúdez, del Centro de Estudios Avanzados, Centro Internacional Miranda de la República Bolivariana de Venezuela, para conversar sobre algunas ideas relacionadas con los temas centrales en las políticas públicas para la educación universitaria en tiempos de pandemia y pospandemia. Tres asuntos vamos a trabajar. El primero, con la idea básica de lo que viene siendo las políticas públicas hasta el momento. El segundo escenario, para profundizar en lo que viene ocurriendo en relación a la direccionalidad de las políticas públicas en la región y con lo que está ocurriendo en las políticas públicas en este momento. Y un segundo escenario, lo que asomamos para desarrollar, para trabajar, para profundizar durante la época de la pandemia y después de la pandemia. El primer término relacionado con las políticas públicas vincula el efecto clásico de estar relacionada con los principios rectores en el ámbito de la educación, en nuestro caso de la educación universitaria, por supuesto con presencia de varios actores inscritos en el proceso de la educación y de la construcción y la definición de la educación, pero que en términos más recientes el concepto de políticas públicas está vinculado al efecto de la presencia del Estado, del gobierno y de la ciudadanía. Nosotros sabemos que por efectos de tradición el efecto legislativo ha sido muy pesado en el ámbito de las políticas públicas y por supuesto en la vinculación con el gobierno. Sin embargo, la participación ciudadana, la participación de los primeros actores ha estado siempre en diferentes niveles de trabajo y de vinculación con el diseño de esas políticas. Eso es un poco lo que estimamos que puede ir cambiando. En nuestro primer escenario, entonces, ¿qué es lo que venía ocurriendo antes de la pandemia? ¿Cuál ha sido la direccionalidad de las políticas públicas? Conseguimos algunos temas que son sumamente importantes. No los destacamos todos, sino algunos que han sido como persistentes en las políticas públicas de la región antes de la pandemia. Bueno, que aclaremos eso. Primero, la reorganización de los sistemas universitarios, que a veces se le relaciona con reorganización de cara a los nuevos tiempos, y nosotros sabemos cuándo refiere cara a los nuevos tiempos con qué es lo que está vinculado, tanto como por los efectos del mercado, como por los referentes vinculados a la globalización y a los aspectos económicos del desarrollo de la educación. En segundo lugar, el tema de la evaluación institucional, que viene siendo en algunos escenarios una tendencia hacia el acoplamiento de estándares externos, no nacionales, incluso fuera de nuestra región, y que está anclado y relacionado con categorías como calidad y acreditación en algunos ámbitos, o con inspección, vigilancia y control en otros ámbitos. Pero todos se refieren al marco de la evaluación institucional. Un tercer elemento, la articulación con el resto de los niveles y modalidades, ha sido un problema persistente, recurrente, y como elemento de política pública ha estado presente también en varios de los países de nuestra región, buscando las maneras de articular la universidad con el resto de los niveles y las modalidades de la educación. Un cuarto aspecto referido a la creación y al intercambio de los conocimientos, por supuesto con dos elementos vitales. Primero, con una persistencia de carácter teórica y de carácter epistemológica bien definida, y segundo, con el origen y las fuentes de los conocimientos marcado casi preferentemente por los efectos de la ciencia y lo que se llama el conocimiento científico. Y un último componente referido a la internacionalización, de la educación universitaria, señalada sobre todo a procesos de carácter de formación, de estudios de posgrado, para captación de recursos, que sabemos a veces qué es lo que pasa, ¿no? El
¿Y qué está pasando entonces en tiempos de COVID? Cuatro cosas son fundamentales en estos últimos momentos. El adiestramiento para desarrollar actividades digitales, que no propiamente formación, que es otro elemento. La formación virtual para el personal docente. La priorización de los proyectos relacionados con el desarrollo de la educación a distancia y no en otros elementos que son también importantísimos para la educación universitaria. Y lo que se ha denominado mitigar la brecha por el acceso desigual a la conectividad y a la tecnología. Digo, no debe ser mitigar la brecha, debe ser desaparecer cualquier brecha que exista para el acceso a la conectividad y a la tecnología. Bueno, visto ligeramente los elementos referidos a las políticas públicas, los aspectos de políticas públicas previos a la pandemia y los elementos de políticas públicas en pleno desarrollo de la pandemia, es lícito preguntarse entonces, bueno, ¿cuál sería entonces nuestro durante y después de la pandemia a propósito de las políticas públicas? 7 elementos para presentarlos en esta segunda parte de la conferencia. La primera es volver a insistir en la necesidad de posicionar como política pública la responsabilidad y la vinculación social de la universidad. Primer elemento. El segundo elemento, la necesidad de discutir, de reflexionar sobre el tema de la organización popular y de la solidaridad como elemento de políticas públicas universitarias. La tercera, lograr los efectos necesarios para la participación protagónica y democrática, no solo en la universidad, sino en la sociedad nacional y regional. Cuarto, la búsqueda de la transformación ética y de la transformación política, tanto del estudiantado como del profesorado. En quinto lugar, atender el proceso de formación del docente y justicia salarial como un elemento importantísimo en este momento. En sexto lugar, el derecho a la educación como un norte fundamental, vital, donde nadie debe quedar en el camino de ningún nivel ni de ninguna modalidad. Por supuesto, en el ámbito universitario también ello es un elemento sumamente importante, porque en algunos escenarios pareciera que el derecho a la educación se pudiera considerar para algún nivel o alguna modalidad y no para el resto de la educación. Yo creo que eso no está, que el debate no es ese. El debate es que el derecho a la educación es un derecho. No necesita ninguna otra consideración, sino que funcione de hecho como un derecho. Y en séptimo lugar, el elemento vital, central, en el que hemos insistido durante mucho tiempo, centrar nuestra educación, la educación universitaria y toda la educación en lo humano del ser humano. ¿Cuál es nuestra consideración sobre este último aspecto? Nosotros hemos estado detallando durante mucho tiempo que la educación ha estado muy pendiente de lo que llamamos las externalidades del ser humano. Su destreza, su conocimiento, sus saberes, su profesionalización, etcétera, todo lo que él puede hacer. Pero el sentido de su ser, de su existencia y de su vida, pues ha estado poco implicada como política. Pudiera ser importantísimo que en este momento de pandemia, que en estos momentos de confinamiento en la región, pues también tengamos la posibilidad de discutir el tema de lo humano y de lo humano del ser humano como punto vital en las políticas públicas. En conclusión, señoras y señores, para decirlo en compañía de los profesores Padilla y Magaldi Davis, llegado a este punto, nos dicen, se trata de marcar distancia radical respecto de la tendencia de creciente arraigo a supeditar la educación a los designios del mercado, diluyéndose así toda su potencia para reorientarla en el sentido de su configuración como un campo plural de posibilidades, en y desde el cual coadyuvar a la constitución de subjetividades democráticas
asociadas a la invención de otros sentidos de pertenencia y a la reinvención de nuestras democracias en América Latina. Muchísimas gracias.